Bienvenidos niños y niñas a este nuevo día de aprendizaje, correspondiente a la semana 19, día 5, donde trabajaremos el área de comunicación de quinto grado de primaria. La experiencia de aprendizaje de la semana, recordemos, expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio personal. La actividad del día de hoy, escribimos textos argumentativos, parte 2. En estas semanas desarrollamos actividades que nos han permitido reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgos que vulneran nuestro espacio personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Para ello, hemos analizado casos que nos han permitido identificar cómo establecemos nuestro espacio personal, por qué debemos cuidarlo y respetar el de los otros, además de evaluar en qué circunstancias nos encontramos en riesgo por la invasión de nuestro espacio personal. Del mismo modo, hemos podido experimentar el manejo del espacio por medio del arte y el deporte. Además, hemos intercambiado ideas en nuestra familia mediante el diálogo. Todo lo que hemos aprendido sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como sobre el respeto al espacio de los demás, nos ha acercado a la elaboración de un texto argumentativo, una carta que puede ser personal o pública, según el destinatario que elegimos. En ella podrás sustentar la importancia del respeto a tu espacio personal o en general al de todos los niños y las niñas. Ya cuentas con la planificación y la organización de las ideas necesarias para escribir tu carta. Nuestra meta: escribir un texto argumentativo, una carta sobre la importancia del respeto al espacio personal para ser leída por el destinatario elegido. Vamos a empezar. ¿Por qué es importante realizar la planificación de nuestra carta? La planificación de nuestra carta nos permite organizarnos mejor, nos da una ruta de qué hacer y qué elementos debemos considerar. Además, nos da la claridad de lo que realmente queremos comunicar para lograr nuestros propósitos de escritura. Asimismo, al organizar las ideas que vamos a desarrollar, podemos saber qué escribiremos, para qué lo haremos, a quién se lo escribiremos, qué lenguaje usaremos, etc. Recuerda algunos aspectos importantes que tuviste en cuenta en la planificación de tu carta. Al seleccionar el tipo de carta, personal o pública, tuve en cuenta el destinatario. Elegí el tipo de lenguaje que emplearé, formal o informal. Definí el propósito de mi carta, para qué voy a escribirla. Anoté ideas centrales sobre el tema, el problema, la tesis y los argumentos. Antes de escribir tu texto, analiza algunas partes de las cartas argumentativas que leíste el día anterior. Carta 1. Es una carta personal. El destinatario es Rosita, la mejor amiga de Sonia. Su lenguaje es informal. El propósito de Sonia es convencer a su amiga Rosita sobre el cuidado de la salud de las niñas y los niños durante la pandemia. La tesis de Sonia es que cuidar la salud es lo más importante. Sus argumentos son los siguientes. Argumento 1. Quedarnos en casa para cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros mismos. Argumento 2. Criterios y recomendaciones para evitar el contagio en la salida de las niñas y los niños. Solo pueden salir acompañadas o acompañados de una persona adulta usando mascarillas y por un tiempo determinado. Argumento 3. Tenemos que cuidarnos buscando información de especialistas en salud. Carta 2. Es una carta pública. Los destinatarios son las autoridades y los vecinos de ese tipo. Su lenguaje es formal porque se está dirigiendo a autoridades y vecinos.
El propósito de José, estudiante de 5º grado de primaria, es hacer un llamado tanto a las autoridades como a las vecinas y los vecinos de Satipo para promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. La tesis de José es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Emplea como argumentos estos 3. Argumento 1. En los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Argumento 2. Muchas especies de animales están en peligro de extinción. Argumento 3. Existen personas que defienden el ambiente. Ahora, antes de empezar la actividad, revisa nuevamente la meta y responde a la siguiente pregunta. Respondamos, ¿cuál es el propósito de escritura de esta carta? Recuerden que el tema es el espacio personal. Y el propósito es escribir una carta sobre la importancia del respeto del espacio personal, utilizando textos argumentativos para ser leída por el destinatario elegido y convencerlo a respetar tu espacio personal siempre y cuando sea una carta personal, o respetar el espacio personal de los niños y niñas siempre y cuando hayas elegido que es una carta pública. A escribir tu carta, ¿qué necesitas hacer? Necesitas realizar y completar estos pasos. Vamos a leer. Número 1. Tener a la mano las actividades de estas 2 semanas sobre el cuidado y respeto del espacio personal. Lo puedes buscar en tu portafolio del estudiante. 2. Conocer la estructura del texto argumentativo. Este tema ya lo habíamos trabajado. Entonces recordemos, un texto argumentativo consta de la tesis, que es la opinión y postura que vas a defender. Se complementa con los argumentos, que son las ideas que tienes que defienden tu opinión, la tesis que has planteado. Y por último, termina en conclusiones, que es la explicación final resumida de tu tesis, en otras palabras más entendible. Como paso número 3, tener claro tu propósito. ¿Por qué vas a escribir el texto? El destinatario, persona o personas a quien te vas a dirigir. Y tipo de lenguaje. ¿Qué lenguaje vas a utilizar? ¿Formal o informal? Depende a quién te vas a dirigir. 4. Organizar coherentemente las ideas. Comprueba que el mensaje que quieres transmitir sea el mismo que vas a escribir y la información que vas a usar y que sustenten tu tesis tienen que ser el mismo tema que vas a desarrollar. Recuerden, chicos, que el tema a desarrollar es el respeto al cuidado y respeto del espacio personal. No se pueden salir de ese tema. 5. Releer lo que has escrito para verificar que no te has apartado del tema propuesto. Pide opinión a tus padres para que te expliquen lo que entienden de tu texto. Así podrás darte cuenta si el mensaje es claro para ellos. Si no es así, modifica algunas palabras y utiliza correctamente los signos de puntuación. Paso número 6. Verifica que el texto responda a lo que pusiste en tu planificación. Tipo de carta, tipo de lenguaje, formal o informal, tu tesis y los argumentos que la sustentan, así como las partes de la carta. Una vez que hayas terminado de escribir tu carta, revisa que hayas cumplido con todos los aspectos solicitados, utilizando la siguiente lista de cotejo. Si tu respuesta es no en alguno de ellos, corrige tu carta y vuelve a aplicar la lista de cotejo hasta que logres los objetivos. Leamos los aspectos para la revisión de mi carta.
Mantiene la estructura del texto, lugar y fecha, saludos, cuerpo, despedida, firma y si es necesario, postdata. El lenguaje utilizado es adecuado para mis destinatarios. La tesis es fácilmente identificable. Los argumentos recogen lo trabajado en estos días sobre la importancia del respeto al espacio personal. Las ideas argumentan la tesis planteada. Las ideas presentan una secuencia ordenada y completa. El texto sostiene en todo momento la forma en que se dirige a su destinatario, lenguaje formal o informal. Se despide adecuadamente. Firma la carta. Después de haber revisado tu carta, responde: ¿en qué debes mejorar? Responde a esta pregunta reflexiva para que para la próxima vez puedas elaborar tus textos escritos de la mejor manera. Una vez que hayas escrito, ahora identifica las acciones y escríbelas también para que puedas mejorar en este aspecto. Bien, terminaste de escribir tu carta. Ya la puedes enviar a tu destinatario o tus destinatarios con el apoyo de tus familiares. Puedes utilizar las redes sociales, los correos o inclusive de manera física, enviando tu carta. Ahora con tu familia. Comparte con tu familia la experiencia de haber escrito esta carta y cómo te sientes al haber comunicado la necesidad de que respeten tu espacio personal o el de todas las niñas y todos los niños. Reflexionen juntas o juntos sobre cómo han asumido el tema del respeto al espacio personal de las niñas y los niños. Y llegó el momento de reflexionar después de haber realizado todas las actividades. ¿Qué dificultades tuviste al escribir tu carta? ¿Cómo la superaste? ¿Qué aprendiste hoy sobre la escritura de las cartas argumentativas? ¿Qué fue lo más difícil a la hora de argumentar? ¿Por qué? ¿Qué harás para mejorar? Ahora responde. Y llegamos a la parte final de esta sesión y de la semana de aprendizaje, queridos niños. Conmigo será hasta la próxima semana. Dios los bendiga.